Ahí está. Finalmente estamos con Lila Downs en el camerino y acaba de dar una entrevista a... No aprietes este. No, lo voy a dejar aquí para ahí. Así, ahora sí. Ay, vamos a empezar de nuevo. Estamos hablando con Lila aquí conversando, se nos cortó la comunicación. Lila nos estaba contando desde cuándo comenzó a sentir todo ese idealismo increíble y esa espiritualidad que en realidad ella esparce a todo el público que la está observando. Lila, de nuevo, por favor, ¿podrías repetir lo que dijiste? Bueno, yo crecí en una cultura llamada la cultura mixteca, que es una etnia de las 16 etnias diferentes del estado de donde yo vengo, y también crecí con padre norteamericano, en parte, en Estados Unidos, cerca de acá, en Minnesota, y al principio me sentía muy confundida y sentía que tenía que ser parte de alguna comunidad, porque cada comunidad en la que yo me cambiaba, me preguntaba que yo tenía que ser de un lugar o de otro. Creo que esto hizo que yo buscara respuestas. ¿Cuándo comenzaste? Ok, perfecto. Estamos grabando finalmente. Bueno. ¿Qué edad comenzaste? ¿Cuál fue el environment en el cual estabas viviendo? Sí, bueno, yo crecí, tuve el privilegio, la fortuna de crecer en dos países, en Estados Unidos y en la Mixteca de Oaxaca, de México, en el sur de México, en donde hay muchos grupos de etnias y culturas indígenas. Yo vengo de la cultura mixteca. Esta realidad suscitó en mí la necesidad de buscar una identificación con la parte de mi padre, que era norteamericano, y también con la de mi madre. Rechacé por mi niñez la parte de mi madre, porque me di cuenta de que en mi propia sociedad se rechazaban ciertos elementos de la comunidad indígena, y entonces empezó a haber una crisis dentro de mi persona, porque yo me estaba rechazando a mí misma. Y cuando muere mi padre, empieza a haber unos cambios muy grandes en mi vida de búsqueda, y la música me lleva a esto. La música al principio la hago porque se me hace muy fácil. Desde muy pequeña yo cantaba mucho, pero no me llenaba en el sentido completo de la vida. No me llenaba en muchos sentidos que tienen que ver más con mi pensamiento, con la búsqueda de lo que yo soy, con la realidad de la que yo vengo. Entonces dejé el canto por un tiempo después de haber escuchado la música clásica, y tuve que dedicarme a estudiar acerca de mis raíces y a rascar un poco más que la superficie de donde yo provengo, y eso me ha enseñado a girar en otro rumbo, por otro rumbo en el que me he encontrado de que la música es un conducto por el cual yo expreso mi alma, y la música me ha enseñado a respetarla y a aprender lo mucho que el arte te puede dar una manera de encontrarte con tus monstruos y con muchos temores y mucho coraje. Yo tenía mucho coraje y mucho odio, mucho enojo por la situación de la colonización que se dio en mi país, así como muchos países latinoamericanos y países en el resto del mundo. Entonces yo necesitaba respuestas. Dime una cosa, ¿qué crees tú que sea más importante? ¿Ayudar a través de tu arte, de tu música, a que las mujeres se desarrollen un sentido, las mujeres y la gente en general en realidad, pero las mujeres son las que más abajo están de todos, que se desarrollen en un sentido, que tengan mejor autoestima, tratar de mandarle ese mensaje, o exponer al mundo el problema que tienen no solamente los aborígenes, pero muchas razas diferentes? Por ejemplo, yo soy griega, estuvimos 400 años bajo dominación turca y logramos sobrevivir. O sea, es muy parecido a lo que pasaron los indígenas en Latinoamérica.
Sí, sí. Entonces, ¿tú qué crees que es más importante? ¿Hacer este problema conocido a todo el mundo o de las raíces a tratar de levantar el autoestima de las personas y de las mujeres principalmente? Yo creo que las dos cosas, y lo que he tratado de hacer, yo empecé escribiendo canciones principalmente para mi comunidad indígena, porque la comunidad de la que yo provengo existe mucho temor de hablar nuestra lengua en público y de expresar ese indigenismo que está muy vivo ahora. Entonces hay una pobreza, más que pobreza económica, hay una pobreza de alma, una pobreza de orgullo, y eso creo que es bien necesario, buscar la música, por medio de la música inculcar y expresar esa fuerza que se encuentra del orgullo de las raíces ancestrales. Pero al mismo tiempo, alrededor del mundo existen muchos estereotipos que creo que no nos benefician a muchos grupos de las comunidades en el mundo, y había que también buscar esos estereotipos y retarlos, ¿no? Musicalmente, artísticamente, y darlos a conocer de una manera, bueno, seria también, ¿no? Exactamente. Tengo entendido que tú estudiaste antropología, ¿no? Sí, sí. ¿Eso fue antes de meterte en la música o después? Fue después, sí. Se va a tener que cortar. Ok. Porque sí, la gente a veces aprovecha, ¿no? Bien, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? Si habías estudiado antropología antes o después de la música, después de y la por qué te dedicaste a estudiar antropología, si puedes elaborar en eso. Ajá. Bueno, porque, como decía antes, porque tenía muchas preguntas y la antropología me ayuda mucho a encontrarme con muchas historias, pero más que nada las mujeres a mí me enseñaron, las mujeres que tejen un textil indígena como el que yo traigo puesto. Ellas me enseñaron que nosotras las mujeres creamos nuestros propios lenguajes y que nosotras no tenemos que escribir solamente o planearlo de la manera como se nos enseña en la escuela, por ejemplo, que nosotras podemos hacerlo a nuestra manera de ver y crearlo de una manera distinta, un lenguaje muy diferente. Eso es lo que yo aprendí en la antropología y con las mujeres. Muchísimas gracias, Lila. Espero poderte volver a entrevistar por teléfono la próxima vez, a menos que me vuelvas a Toronto. O si me aparezco por Nueva York, te vengo a hacer hunting.